Bienvenidos a nuestro podcast de programación. Hoy discutiremos acerca de las bases de datos no SQL. Sirven como una alternativa a las bases de datos relacionadas. Nos encontramos aquí con Ezequiel Escobar y Hola, Ronnie Mr. Sango. Novitas. Presente. ¿Cómo están ambos? ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo estás, Ronnie? Bien, muchachos, ¿cómo se encuentran? Queriendo acabar para ver si sale a bloquear. Sí, loco. Solo en esa mala vida pasa el Ronnie. Mándale, mándale. Ya, bueno, empecemos a hablar acerca de este tema. Sí, yo creo que Eh, empecemos a hablar sobre eso. Pásale. Bases de datos no SQL. Ya, ¿qué son las bases de datos no SQL? Las bases de datos no SQL. Ah, espera, está mal. Ahí le edito. El que se equivoque edita el video, verán. Ya dijimos. Ahí. Ya verán. Las bases de datos no SQL son sistemas de gestión de bases de datos diseñados para abordar las limitaciones de las bases de datos relacionales tradicionales o SQL en términos de escalabilidad, rendimiento y flexibilidad. A diferencia de las bases de datos SQL, las no SQL no utilizan un lenguaje de consulta como su principal forma de interacción. Eh, Estas bases de datos se caracterizan por lo siguiente, son de modelo de datos flexible, que quiere decir que permite almacenar datos no estructurados o semiestructurados. Tiene escalabilidad horizontal, que quiere decir que están diseñadas para funcionar en entornos distribuidos y escalables horizontalmente. Ya, bueno, ahora les explicaré cómo funciona. Pásale. Em, el Ese funcionamiento de una gusto. base de datos no SQL puede variar según el tipo de base de datos, ya que cada una tiene su tipo de enfoque y estructura interna. Sin embargo, les explicaré algunas formas. El modelado de datos quiere decir que las bases de datos utilizan diferentes modelos de datos para organizar y almacenar la información. Eh, También quiere decir que son de baja latencia, que se refiere al tiempo que transcurre desde que se envía una solicitud o se realiza una acción hasta que se obtiene una respuesta o se completa la acción solicitada. Y ya, bueno, y ahora hablen de por qué no usaríamos esto. Aquí me toca, muchachos. Qué silencio tan fúnebre. No sé, ya todos Ah, están, a ti, Isaac. A mí me toca. están dormidos. No me siento preparado. Como cuando ella me dijo que sí, ya estoy listo para dar el primer paso. A ver, verán. A mí me toca por qué usar no SQL. Entonces, para entender esto debemos tener claro que las ventajas de una base de datos no relacional o no SQL, database, en los que es centralizado, soportan estructuras distribuidas y suelen ser bases de datos mucho más abiertas y flexibles. Permiten adaptarse a necesidades de proyectos mucho más fácilmente que los modelos de entidad-relación. Entonces, tenemos como primer aspecto la flexibilidad, que nos quiere decir que da un desarrollo más rápido y más interactivo, ideales para datos semi-estructurados y no estructurados. La escalabilidad, diseñadas para escalar usando clústeres distribuidos de hardware en lugar de escalar añadiendo servidores caros y sólidos. El alto rendimiento, optimizada para modelados de datos No específicos y los voy a patrones ver. de acceso y altamente funcional. Proporciona API altamente funcionales y tipos de datos que están diseñados específicamente para cada uno de sus respectivos modelos de datos. No los voy a. Ahora nos toca ver los tipos de bases de datos no SQL.
Entonces, para los tipos de bases de datos no SQL, em, debemos saber qué es una base de datos en NoSQL, y esto nos dice que es un enfoque de diseño de base de datos que permite almacenar y consultar datos fuera de la estructura tradicional que se encuentra en la base de datos relacionales. Aquí, como primer tipo de datos no SQL, tenemos clave valor. Y esto, como podemos ver aquí en la imagen, nos dice que es altamente divisible, permiten escalado horizontal. Los casos de uso como juegos, tecnología publicitaria y IoT se presentan particularmente bien con el modelo de datos clave valor. Los gráficos. Esto nos sirve para facilitar la creación y la ejecución de aplicaciones que funcionan con conjuntos de datos altamente conectados, y en redes sociales como motores de recomendaciones, detección de fraude y gráficos de conocimiento. Aquí tenemos una imagen de MongoDB y nos da como un tipo de datos no SQL que son los documentos, y en esto encontramos que los datos se presentan como objetos o como, mijas, esto cómo se dice, JSON, así nomás como está ahí. ¿Mm? Simón. Ya, esa parte le corto. O datos presentan como objetos o como JSON. Almacenamiento y la consulta de datos. Naturaleza flexible, semiestructurada y jerárquica. Funciona bien con catálogos, perfiles de usuario y sistemas de administración. Y como último punto tenemos en memoria. Las aplicaciones de juegos y tecnología publicitaria tienen casos de uso como tablas de clasificación, tiendas de sesión y análisis de tiempo real. Eso sería todo por mi parte, muchachos. Les dejo que mi compañero Ronnie continúe con su explicación. Siga adelante, Ronnie. Sí, sí. Para las diferencias entre SQL y no SQL, también debemos saber algo sobre qué es SQL, porque en este video solo hemos hablado sobre no SQL. Una base de datos de SQL es una base de datos relacional escrita en el lenguaje de consulta estructurada SQL, o como es su nombre en inglés, Structured Query Language. Una base de datos relacional es aquella que se dispone de una relación predefinida entre sus elementos, donde cada registro puede ser identificada de forma inequívoca. Al igual que no SQL, las ventajas del SQL sería que dispone de herramientas que permiten evitar la duplicidad de registros, garantizando la integridad referencial. Esto que quiere decir que no permite que se duplique, que se haga otro igual. Otra diferencia sería que tiene un mayor soporte al llevar mucho tiempo en el mercado, una mayor continuidad de aplicaciones y igual de complementos. La atomicidad de la información, que es al realizar cualquier operación en la base de datos, si surge algún problema, la operación no se va a realizar. Y la otra y como última que se podría poner sería que dispone de un sistema estándar bien definido para las operaciones con la base de datos como inserción, actualización o las consultas. Este sistema es sencillo de comprender ya que se adapta al lenguaje común. Y bueno, ya aprendido eso, ya algo sabemos sobre qué es el SQL. Y ahorita les hablaré sobre las diferencias. Eh, no, regrese. Perdón, Eh, mija, se me fue. el SQL almacena datos de manera estructurada y las no SQL los hacen en su formato original. SQL tiene poca adaptación a los cambios, mientras que no SQL es altamente flexible y se puede realizar cambios. SQL están totalmente estandarizadas y las no SQL carecen de homogeneización. Las SQL se utilizan en múltiples aplicaciones de todo tipo. Las no SQL se emplean principalmente para el Big Data. El SQL proporciona consistencia en los datos, la integridad. Las no SQL, al buscar rapidez, no ponen el foco en esta característica de la integridad.
Ahí sí pasa. Sí, Ahora sí, sí. ya no quiero ya. Vaya, mija, ahí. Aquí está una tabla comparativa entre el SQL y el MongoDB. Eh, para explicar esto del MongoDB debemos saber qué es el MongoDB. Mm, ¿Qué es MongoDB? Es una base de datos de documentos que ofrece una gran escalabilidad y flexibilidad y un modelo de consultas e indexización avanzada. Y bueno, este es un pequeño concepto de lo que es MongoDB. Y la tabla comparativa entre SQL y MongoDB sería que el SQL en él están la tabla, las filas, las columnas, la clave principal, el índice, la tabla o objeto anidado y la matriz. A comparación del MongoDB que tiene el conjunto, el documento, el campo, el object, el índice, ver, documento incrustado y la matriz. Eh, Y bueno, ahí creo que terminamos con esto de que del no SQL, ¿verdad? Yo creo que sí, ahí muchachos, está como que bien explicado todo lo que trata. La tabla comparativa entre el SQL y el MongoDB, creo que ya está claro ya este tema ya. Ya quedó claro con la explicación, todo bien detallado. Y espero que hayan entendido, les haya gustado el video entretenido que hicimos, preparamos para ustedes. Sí, y No con sé, todo, algunas palabras. Mi amigo el Andrés de pocas palabras. Claro, yo solo lo necesario, ¿no? bueno, con todo esto esperemos que se suscriban a nuestros canales, le den like y dejen algún comentario sobre Lo algo. guapo que es mi pana el Andrés, pues, Sí, de ley, a el hombre cualquier serio. Sí, claro. Cualquier, al igual que cualquier recomendación que quieran darnos, ya saben, ahí en la cajita de los comentarios de esto. Ya, y si tienen algún problema y nos vemos en Clash Royale, muchachos. Sí. Pilas.